buenas tardes. Gracias por su presencia esta tarde. Muy contenta de estar con Paola en Nueva Orleans, en Tulane. Y tenemos muchísimo que recorrer porque lo que ha hecho Paola desde sus inicios es mucho. Entonces quería arrancar, Paola, con tus inicios en tu formación artística en Cali y en Medellín, donde también cofundas un colectivo artístico que creo que sigue vigente, Taller 7. Quería que nos hablaras un poco de esos inicios, de esa época. Ok, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, estudié primero, no sabía si quería ser pintora, artista, dibujante o hacer teatro. Y estudié primero con Enrique Buenaventura teatro en Cali y expresión artística, que era como una especie de... como éramos conejillos de indias, era como una idea de hacer una facultad de artes distinta. Y era muy interesante porque el primer semestre era literatura, pero enfocado desde lo plástico, desde lo musical, desde lo teatral y desde la literatura misma. El siguiente semestre era música, visto desde la plástica. Entonces, lo que hacía era que uno viera las cosas desde muchos lugares y fue muy interesante. Fueron 2 años y éramos tal vez 10 estudiantes de todas las edades. Yo me acababa de graduar del colegio, tenía compañeras que eran señoras que hacían bodegones y pintaban, como señoras grandes de 70 años. Entonces era muy diverso y se volvió un grupo muy interesante. Cuando terminé eso dije, definitivamente lo que quiero hacer, no fui buena actriz, entonces lo que decidí fue estudiar artes plásticas y me fui para Colombia, para Medellín. Y estudié en Bellas Artes, que en ese momento Bellas Artes era muy mal visto porque era muy old fashion, total, como que se hacía pintura, dibujo, creábamos nuestros propios óleos, hacíamos nuestras propias acuarelas, era muy técnico. Y las demás facultades eran muy del arte conceptual, videoarte, instalación, entonces nos veían a nosotros como algo muy, sí, de modé. Y yo también me sentía mal porque yo quería ser una artista conceptual y vanguardista y me sentía mal de que me gustara tanto dibujar y pintar, pero le agradezco mucho a esos 5 años de academia porque aprendí muchas técnicas, aprendí grabado, dibujo, perspectiva, escultura, como todas las técnicas que hoy en día cada vez en Latinoamérica sobre todo es muy difícil encontrar una escuela que le enseña a uno esas técnicas. Lo otro, uno puede llegar a los conceptos, como que con lo teórico uno puede llegar después. Y en el último año de la Facultad de Artes, con mis amigos, que todos pintábamos gran escala, hacíamos pinturas gigantes, pero vivíamos en la casa, ellos de sus papás y yo en la casa de mi tía, pues siempre como en la sala, en la cocina pintando, y estábamos buscando una casa grande en Medellín que la pudiéramos pagar entre todos, en el centro, una casa tal vez medio vieja, para que tuviéramos espacio para pintar cosas más grandes. Y conseguimos una casa hermosa en el centro de Medellín que nos costaba, no sé, era muy barata porque estaba muy caída, no era para vivir, pero para taller era perfecto. Y los que pudimos pagar ese lugar éramos 7 amigos. Nadie vivía ahí, era solamente para trabajar. Y para poderla pagar, lo que decidimos fue hacer exposiciones de arte, primero de nuestros profesores, los que nos habían enseñado. Y pues fue muy interesante porque en Medellín en ese momento solo había una galería de arte. Y para poder ser expuesto en esa galería tenías que ser hombre. Si eras gay era mucho mejor, pero para ser mujer era muy difícil, como si no estabas avalado por este curador no exponías. Entonces este espacio alternativo lo que empezó a hacer fue como un lugar importante para la ciudad, para la gente que quería exponer y no era aceptado en esta galería. Y hacíamos fiestas en esas exposiciones, vendíamos cerveza. Bueno, en Latinoamérica lo bueno es que las cosas no son tan rígidas y uno se puede inventar como una manera de sobrevivir mucho más fácil. Y el año pasado se acabó Taller 7, duró 15 años
Fuimos yéndonos de a poco. La primera que se fue fui yo, porque me fui a vivir a Francia, pero durante muchos años fue residencia artística. Muchos artistas de muchos lugares del mundo iban allá a quedarse. Había como un cuarto hecho para artistas extranjeros. No, se hicieron miles de cosas. De hecho, sacaron un libro como de todos los recuerdos de estos 15 años, como un lugar alternativo, que ahora hay más lugares así en Medellín. Y de ese viaje que te fuiste a Francia, Paola, eso fue con una residencia artística y fuiste 2 años a París. Y ya mirando desde la ventaja del futuro, fue una residencia muy importante para ti, ¿no? Tus amigos luego se volvieron tus colaboradores. Quería que nos contaras un poco de esa llegada a Francia después de venir de Cali, de Medellín y de descubrir otra manera de hacer arte, tal vez. Sí, pues fue muy interesante porque obviamente no me había movido de Ecuador y Colombia. Apliqué mandando como mi portafolio de pinturas, sobre todo, porque en esa época me dedicaba más a la pintura. Y cuando llegué allá, o sea, la Cité Internationale des Arts es un lugar que puedes aplicar y lo máximo que te puedes quedar, la primera vez que aplicas es 1 año. Y luego, cuando pasas ese año, puedes aplicar otra vez y quedarse 2 años es como lo máximo que uno se puede quedar, pero siempre puedes volver. O sea, si yo quiero ir y quedarme 3 meses allá, puedo ir. Y te dan un carnet para entrar a todos los museos gratis. Entonces, yo me la pasaba, o sea, iba al Louvre solamente a una sala, ¿no? No me lo comía todo de una, sino que iba de a poco, iba al Museo Picasso y me quedaba solamente viendo una pintura y dibujándola. Y como no hablaba francés, no conocía a nadie, pues mi vida era caminar París, ir a todos los museos, ir a todas las galerías, y me di cuenta que, pues, que el dibujo, que la pintura, todo lo que estaba supuestamente pasado de moda, en Francia estaba vigente. Mis vecinos en la Cité pues pintaban, también hacían instalación y hacían videoarte, pero había como miles de caminos y como que se me abrió la cabeza, como que en Medellín yo sentía que las cosas eran de cierta manera y que, por ejemplo, el arte figurativo estaba mandado a recoger, que ciertas cosas ya, ¿no? Como ya las pasamos, eso no hay que hacerlo, y yo sentía que uno podía seguir investigando las mismas cosas una y otra vez, ¿por qué no? Como que esa idea de que la pintura estaba muerta y todo, siempre me parecía como... pero pues nos creímos el cuento en ese momento. Y cuando vivía en París me di cuenta que todo era posible y empecé a ir también mucho a librerías y ahí fue que descubrí los cómics, ¿no? Como que había leído historietas y cómics cuando era niña, pero lo que llegaba a Ecuador y a Colombia era Mafalda, Condorito... Rius, ya de mayor. Rius, lo conocí ya vieja, pero Calvin y Hobbes, Peanuts y no sé, no más. Sí, Garfield. Y superhéroes que nunca me llamaron la atención, nunca me dieron ganas de leer. Y los abandoné, como que en la adolescencia nunca más volví a leer eso. Y en París me di cuenta que había como muchas posibilidades. Y lo primero que leí fue como... tal vez Chris Ware, y dije, se puede contar desde otro lugar, ¿no? Se puede tener otro dibujo. Y sobre todo empecé a leer mujeres, ¿no? Como que lo que más me llamó la atención era historietas hechas por mujeres. No había escuchado ese tipo de voz, no sabía que uno podía hacer autoficción y ficción en el cómic, ni que uno podía hacer otro tipo de dibujo. Y bueno, me enamoré completamente de Julie Doucet, y cuando leí Diario de Nueva York yo dije, quiero hacer lo mismo que ella. Y yo siempre hice, en mi trabajo pictórico, mi trabajo siempre fue muy autorreferencial y siempre estaba el texto y la imagen, y jugaba mucho con eso, muy inspirada en Basquiat y Cy Twombly y Philip Guston, que tiene algo de cómic también, plástico, pero también tiene como muchas referencias de narración y de texto, ¿no? Y también gracias a vecinos que tenía ahí en la misma Cité,
me empezaron a prestar más cómics y me decían, ay, tu trabajo tiene mucho que ver con el cómic y el bande dessinée, y yo decía, sí, pues en la universidad siempre que me decían eso era como muy mal visto, o sea, lo que me estaban diciendo no era nada bueno, pero en Francia sentía como que había otras posibilidades, y ahí fue como que, como primero que me picó como las ganas de hacer historieta. Y ahí también nació Power Paola. Exactamente, ahí nació Power Paola. ¿Puedes contar cómo fue eso? Sí, fue muy gracioso porque cuando yo me fui a vivir a Francia, yo tenía un novio francés que había conocido en Colombia. Llevábamos como 1 año y medio juntos, él se fue para París y yo me gané esta residencia, no me fui por él, por suerte. Y cuando llegué a París, él me invitó a su fiesta de cumpleaños y él ponía música en la fiesta, entonces yo no hablaba francés, no sabía muy bien qué hacer, bueno, bailé un rato, tomé vino, no sabía qué hacer, y cuando lo veo besándose con otra chica. Y estaba como en las afueras de París, en la banlieue, y yo dije, ¿qué hago acá? Yo me voy. Y me fui, me perdí, tomé el metro equivocado, todo mal, esa noche fue como, ya estaba perdiendo el último metro, que a la 1 se cierra, y estaba llorando ya en el metro, ya por fin iba encaminada hacia mi casa, y se me sienta al lado mío un joven africano, y me pregunta, ¿cómo tú t'appelles? Y yo le dije, Paola, y él me dijo, ¿Power? Y yo, no, je m'appelle Paola. Y el Power, y yo, no, je m'appelle Paola. Y el Power, y yo, no, y agarré un lapicero y le escribí Paola en el tiquete de metro y se lo pasé, y él me escribió Power y me lo devolvió. Y yo dije, ay, esto es una señal. y decidí terminarle a mi novio, me compré unos patines, me compré un rollo de papel gigante, y dije, ay, París va a ser para mí sola. Como que me empoderó, realmente siento que como que me inventé un nuevo París y no el que él me estaba un poco dirigiendo, ¿no? Y cuando apareces a Power Paola, ¿cuándo comenzaste a filmar como ella? Bueno, me demoré mucho para decidir hacer historietas. O sea, lo primero que hice fue leer muchas historietas, encontrar varios tipos de dibujo que me llamaran la atención. Ahí está uno de Mark Beyer, por ejemplo. Me gustaban mucho las historietas que el dibujo no fuera muy realista y que tuvieran como mucha personalidad el dibujo y que no fuera tan como copia de fotografía, sino que tuviera otro lenguaje aparte del texto. Y después de vivir en Francia me fui a vivir a Australia, y en Australia trabajé en una cocina durante 2 años y me deprimí mucho porque pensé que nunca iba a ser la artista, vanguardista, feminista, nunca iba a hacer nada y me iba a quedar cortando verduras toda la vida. Y empecé a burlarme un poco de mí, de mi situación, porque en realidad no estaba tan mal. Era un trabajo de medio tiempo en la cocina, y el otro medio tiempo podía dedicarme a dibujar, iba a la biblioteca, leía cómics, pero yo sentía que nunca iba a poder salir de eso, ¿no? Y ahí empecé a copiar mucho a Lynn Kominsky, a Julie Doucet, a David Rechtler, copiar literalmente, mirar cómo hacían las viñetas y decir, lo hacen de esta manera. Y empecé a hacer las historietas, y ahí abrí mi blog, porque en esa época apenas empezaban los blogs, o sea, era una cosa novedosa. Y cuando abrí mi blog y el Flickr, puse Power Paola, porque todo el mundo se ponía nombres, yo ya lo tenía desde hacía algunos años, esperando el momento para hacer, nombrarme. También en el mundo del arte, como estaba tan mal visto ser historietista, lo que hacía era firmar mis pinturas como Paola Gaviria y hacer mis historietas, que nadie supiera que yo hiciera historietas, como Power Paola. Ahora ya todo se mezcló y ahora solo firmo Power Paola, pero fue así que empecé a usarlo. Traje alguno de los autores que cuando te preguntan qué es cercano a ti, qué tipo de relato se arma a través del cómic, los traje como para que nos contaran qué te dejó cada uno, qué te hizo pensar al momento de ya
sentarte a pensar en escribir algo más largo y decidir qué trazo ibas a tener, qué tipo de narración ibas a tener. Entonces, Mark Beyer... Bueno, por ejemplo, a mí lo que más me gustó, me conseguí unos libros cuando fui a visitar a mi hermana a Toronto y conseguí varios, y son muy difíciles de conseguir, o por lo menos en esa época. Es una persona que uno no encuentra fotografías de él, y lo que más me gustaba era que, claro, yo venía con esta idea de que el cómic era algo gracioso, ¿no? Que tenía que ser como humor gráfico, y yo leía esto y era la depresión absoluta, ¿no? Como que todo es súper triste, apocalíptico, no es nada chistoso. Y las viñetas, como las dibuja, siempre son como pensadas, ¿no? Como que uno puede ver que hay como una cosa estética en cómo hace esas viñetas, como no... Y tiene un paso del tiempo muy distinto de un cómic tradicional. Totalmente. Y cómo soluciona como las texturas de cada cosa, ¿no? Los blancos y negros. Me gustaba mucho que había un lenguaje en su dibujo, que se nota que acá se demora, no sé, unas 3 horas haciendo la pared. Y eso para mí es como maravilloso, que alguien no necesite hacerlo rápido, sino que se quiera quedar ahí 3 horas en una viñeta, me parece divino, como que uno no solamente lea el texto y lo pase así, sino que si uno quiera quedarse ahí, pasan otras cosas, no solamente en lo que está hablando el personaje, sino que acá hay un periódico que dice algo, a veces hay un ratoncito que pasa por allá y que en la viñeta siguiente ese ratoncito se está comiendo un quesito, como que si lo pasas, puedes pasarlo desapercibido, no es importante en la historia, pero si te quieres quedar, están pasando otras cosas y eso me fascina, como que no es solamente el chiste, ¿no? Y lo que están hablando y ya está, sino que pasan otras cosas en el dibujo. Y después Persepolis, que salió más o menos en la época que tú llegaste a París, ¿no? Y era en francés, sí, originalmente. Sí. Yo había visto en una revista que había salido este libro, que salió por partes primero, ¿no? Y yo, o sea, desde que empecé a hacer historieta, yo sabía que quería hacer una novela gráfica, eso lo tenía claro, pero yo tenía que aprender a hacer historieta, o sea, no podía hacer una historieta de largo aliento, necesitaba entender cómo se hacía una historieta, primero un comic strip, ¿no? Y que tuviera principio, nudo y desenlace, después cómo se hacía una página, después cómo se hacían 3, después 5, y ya después de 2 años de entender cómo se hacía, porque gracias a que un grupo de historietistas argentinos que abrió como un blog que se llama Historietas Reales, y me invitó, me dijo, bueno, un día me escriben, has sido elegida para subir todos los viernes una página a este blog. Nadie me pagaba, nada, pero era como, ¡ay! Me escogieron, ¿no? ¡Qué lindo! Los blogs en esa época eran muy distintos de ahora, ¿no? Era como un mundo, era ingresar a una logia casi. Exacto. Cada persona, había como 3 personas por día que solamente hacían autobiografía. Y entonces para mí fue como tener una disciplina. Cada viernes yo sabía que tenía que subir una página, ¿no? Y ahí empecé a hacer Coupé, que es que salió mucho después de Virus Tropical y todo, pero como entender la lógica de la página que tuviera principio, nudo y desenlace ahí mismo. Y después, cuando a los 2 años ya entendí cómo un poco funcionaba la historieta, dije, bueno, ahora sí, teniendo este blog, voy a aprovecharlo para hacer la novela gráfica que quiero, que ya sabía, porque había hecho muchos bocetos, sabía cómo se llamaba y todo. Sabía que se llamaba Virus Tropical y sabía que iba a ser desde mi concepción hasta mis 18 años. No sabía nada más, pero eso lo sabía. Y cuando leí Persepolis, me ayudó un montón a saber cómo hacer algo de 150 páginas. Porque ella lo que hace es que lo divide por capítulos, ¿no? Entonces, bueno, está como el velo. Y entonces no sé cuántas páginas tendrá el velo, 10. Entonces dije, yo sí puedo hacer una historieta de 10 páginas. Ya lo entendí cómo se hace. Entonces lo que hice fue, voy a dividir mi novela gráfica por capítulos y ahí la voy armando. Entonces Persepolis para mí fue como entender cómo hacer una estructura.
yo sé que mucha gente compara mi trabajo con el de ella, pero yo siento que porque somos mujeres, hacemos cómic y somos de países conflictivos, nos parecemos, pero yo siento que ella habla de un tema mucho más amplio, ¿no? Que es la política de su país y bueno, pasan otro montón de cosas ahí, pero pienso que ese es su gran tema y pienso que Virus Tropical lo que hace es mucho más, o sea, es como pensar más en la familia y los conflictos que hay entre estas personas, más que yo no toco mucho el tema de la violencia o el conflicto en Colombia, pero como está atrás, ¿no? Como lo vivimos en Colombia, como si no estuviera, pero es ahí como me parece que es la diferencia. Y este es tu set. Sí. A ella la conociste antes de Australia, en Francia. En Francia. Esta es como mi ídola. Algún día espero conocerla. Y lo que un poco contaba de Mark Bayer es que en sus viñetas pasan muchas cosas. Son repletas de cosas. Y si uno quiere, también se puede enfocar en lo que pasa detrás, que uno no, que parece que no, que fuera simplemente como un escenario, y no. Pasan muchas cosas. Y bueno, también estudió artes plásticas, no se sentía muy cómoda en ese mundo del arte. Entonces había muchas cosas como en común. Y pues tiene, o sea, a mí lo que más me llamó la atención es que cuenta, bueno, en ese momento que lo leí, como contaba sus experiencias sexuales sin ninguna malicia, ¿no? Como, sí, me acosté con este tipo porque tenía ganas de por fin acostarme con alguien y fue el primero que apareció, ¿no? Y para mí, no sé, colombiana, que estudió en colegio de monjas, y contarlo así fue como ¡oh! Un gran descubrimiento. Y que consumía drogas en Nueva York, y como también la pelea con el dibujo, y todo lo contaba como sin ningún problema, sin ninguna malicia. Así fue, y para mí fue como liberador, como cuando uno ve gente que dibuja con toda esa libertad o que cuenta las cosas sin miedo. Yo siento que le abre a uno una puerta para que uno también lo haga sin miedo, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho a este libro y varias cosas que tiene ella. Ella paró de hacer historietas, un poco se cansó, pero sacaba un fanzine que se llama... Ay, se me olvidó el nombre, pero lo sacaba ella misma y todo. Y ella también hace grabado. De hecho es... Y se nota un sí, poco el trazo. Sí. ¿Y Debbie Drexler, la conociste en Francia o También la conocí en Francia. De hecho, gracias al blog, eso también pasaba mucho en ese momento, que la gente comentaba, ¿no? Y a mí, eso fue también muy interesante en el proceso de Virus Tropical, es que yo subía una página el viernes y el sábado por la mañana me metía a ver qué habían dicho. Y la gente decía cosas, ¿no? Ay, no, esto se parece a lo que yo no sé qué, pasó acá. Y te ayudaba a pensar cómo ibas a hacer la siguiente página. Como que había una conversación con el lector todo el tiempo. Que ¿Y esos ahora lectores también eran ilustradores o era...? De todo, ni idea. Pero no eran comentarios negativos, sino... Había de todo, ¿no? Como, sáquenla a ella, no sabe dibujar, también había de todo. Dibuja horrible, bueno. Pero conocí a una chica que hacía cómics en Israel, en Flickr, que se llamaba Noga Rauch, y Noga la conocí ya físicamente en Francia después, y un día me dijo, yo me voy a casar con un rabino y me voy a ir para Israel y me voy a alejar del cómic. Ella hacía cómics y muy buenos, eran increíbles, y me regaló toda su colección de cómics y teníamos mucho como el gusto parecido, y me habló de Debbie Drexler. Ella tenía sus cómics que hablaban sobre la bulimia, y también eran unos cómics que contaban unas historias bastante fuertes y que su dibujo era también así muy delicado, con mucho trabajo. Cuando me dio también fue un poco como lo que pasa con Julie Doucet, que en la tercera página te das cuenta que está contando algo, o sea, que este libro realmente es como hacer psicoanálisis 6 años. Yo creo que ella se sanó contándolo y haciéndolo. Se nota una historia horrible, porque es horrible, y la hace con todo el amor y la dedicación del mundo, y a mí me parece eso bellísimo.
también cuenta algo muy tremendo y como el abuso y todo, y lo cuenta desde un lugar que no es, o sea, sí es la víctima, pero lo cuenta desde un lugar que no es de víctima, como que la narración es otra, ¿no? Y que pasa por otro lugar, y eso también me gustó mucho de David Rechler. Y Aline, que usualmente es alguien que automáticamente piensas en su marido en lugar de ella, ¿no? En Robert Crumb, el gran Robert Crumb, el creador de los cómics underground de los años 60, 70. Pero ella tiene toda una trayectoria fuertísima, además de trabajar con otras ilustradoras mujeres, de armar su propia edición, de sacarla, de distribuirla. Sí. Cuando estaba viviendo en Australia, en la biblioteca que quedaba cerca de mi casa había una sola revista ella sacó una revista con Diane Numin, que se llama Twisted Sisters, y era solo de chicas. Esto fue en los 80s, y también fue como una revista que yo cada semana volvía y la volvía a sacar. Me la llevaba siempre porque fue como, ahí fue que descubrí a David Rechler, la verdad. Y luego Noga me regaló el libro, pero descubrí a muchas que no tenía ni idea. Estaba también Julie Doucet en esa revista. ¿Cómo se llama esta otra chica que estaba? No recuerdo. Bueno, fue como muy importante esa revista para mí, porque era esas narraciones, todo era autobiográfico. De hecho había una historieta de otra chica, que no sé si es David Rechler o otra, que hablaba de que había vivido con una chica coreana un tiempo y se volvieron muy amigas, y un día como que su familia se la llevó porque se tenía que casar con alguien, y le mandaba una carta diciéndole: si algún día ves esta historieta, me gustaría saber cómo estás, ¿no? Y ahí, por eso también en mi libro de Virus Tropical me pareció como hermoso mandar un mensaje como en una botella, y si le llega algún día a alguien. Y en Virus hice lo mismo. Cuento de dos amigas que eran mis amigas de la infancia y que un día las dejé de ver, y pues nunca tuve Facebook. Seguramente si me abre un Facebook las hubiera encontrado, no era tan difícil, pero me gustaba la idea de poner en el cómic: si algún día leen esto, sepan que las quiero mucho. No sé, me parecía como lindo que les llegara. Y muchos años después estaba presentando un libro en Chile. Además que es un corte, porque es Power Paola en el presente, y toda Virus Tropical está contando en la infancia y adolescencia. Sí, exacto. Y también el dibujo es distinto, ¿no? Sí, total. Y cuando estaba presentando este libro en Chile, en una librería, aparecieron. Y aparecieron, fue muy gracioso, porque una de ellas tiene un café en Santiago de Chile, y la que le probé los alfajores, la proveedora, le dijo: oye, yo leí una historieta, vos sos Marcela Rosales, ¿verdad? Y ella: sí. Hay una historieta, ¿vos conoces a alguien que se llama Paola Gaviria en Ecuador? ¿Viviste en Ecuador? Y él le dijo: sí. Te la voy a traer. Y se la trae, y le llegó como yo quería que llegara, le llegó el mensaje. Entonces llegó con su hermana a la presentación de este libro. Fue muy lindo eso. Volviendo un poquito cuando ya comienzas a subir Virus Tropical al blog, en ese momento internet era la manera de conocerse entre los que estaban trabajando, y fue la manera en que el cómic latinoamericano en el siglo XXI se dio a conocer al mundo también, ¿no? Porque hasta ese momento había como la enorme tradición argentina, la mexicana, algo de Cuba, y para de contar, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito ese momento? Ahí conociste a Liniers, te conociste con otra gente. Sí, fue muy lindo, porque es un trabajo bastante solitario el hacer historietas, ¿no? Como que uno necesita estar en la casa encerrado durante días y sin parar, como tener una disciplina. Y en Colombia, por ejemplo, el mundo de la historieta era muy cerrado, entonces había que ser hombre, había que escuchar cierto tipo de música, vestirse de cierta forma y dibujar de cierta forma para conocerse, ¿no? Para que te dejaran entrar en ese club. Y lo que hizo Internet es que empezó a aparecer un montón de gente distinta,
que hacía historietas con un dibujo diferente, con otras aproximaciones, no siempre era humor gráfico. Historietas reales en Argentina, bueno, ellos tienen esa tradición de historietistas desde siempre y siempre hablan de, en los 90s esto, en los 80s esto. Yo no lo tenía, pero yo el día que llegué a Buenos Aires, que fue el 1 de noviembre del 2007, el 2 de noviembre ya conocí a 10 historietistas, ¿no? Como entré de una, también gracias a internet, porque como tenía ese blog, algunos comentaban, yo también comentaba, alguna vez Liniers me comentó, y luego muchos años después, cuando yo estaba haciendo Virus Tropical, en Colombia se abrió como una especie de convocatoria para hacer novela de literatura. Y yo participé con Virus Tropical, a ver si tal vez ganaba, pero pues obviamente yo sabía que no iba a ganar porque era historieta, y necesitaba un tutor. Y le escribí, gracias a que él me había escrito en mi blog, le escribí, oye, hay esta convocatoria, ¿podría ser mi tutor? Y me dijo, sí, claro. No gané, pero quedé en segundo lugar. Y le dije, ay, lo siento, bueno, no gané. Y me dice, no importa porque con mi esposa vamos a abrir una editorial, y así fue que me publicaron. Gracias también a internet conocí a un grupo de historietistas en Colombia, uno de ellos que fue como el que nos juntó a todos, que no es historietista, se llama Daniel Jiménez, sabe mucho de historieta, tuvo su tesis laureada en Colombia por toda la investigación que hizo sobre historieta, fue el que se inventó el Festival de Historietas Entre Viñetas y nos presentó a todos. Hizo el primer Entre Viñetas que hizo, fue en Manizales, y invitó a todos los historietistas colombianos y por primera vez nos veíamos la cara. Y pues fue lindo porque cada festival uno conocía a otros historietistas peruanos que los primeros que me publicaron en una revista fueron los hermanos González, que son Amadeo González y Renzo González, que tienen una revista que yo no sé, tendrá 15 años o más, que se llama Carboncito, y ahí publicaban a un montón de historietistas latinoamericanos, que es muy linda esa revista porque uno puede ver como historieta de Bolivia, de Perú, de Chile, Argentina, Colombia, y al principio era fanzine, era con grapas y fotocopia, y ya las últimas son como con lomo, han ido creciendo, son lindas. Y quería preguntarte, Paula, ya cuando armas la idea de presentar el libro para este concurso, interviene Liniers, si uno se mete a ver el arte de Virus Tropical, aparte de la historia, hay muchísima experimentación ahí, ¿no? Hay experimento con la forma, con la definición de que es una novela gráfica, con el mismo soporte, con la narración autobiográfica. Ya tenía ciertos capítulos subidos de ese blog. ¿Cómo fue ya sentarte a trabajar con Liniers y armar la idea? Además ya te propuso publicar en su editorial. ¿Cómo fue ya el armado? Tienes capítulos, pero abren con una ilustración muy diferente de Persepolis. ¿De dónde salió esa idea de esos capítulos abriendo desde ese sitio? Pues yo trabajo mucho como en libretas, ¿no? Y yo me propongo, esta es una libreta que sea como igual al libro. Entonces, yo ya había hecho varios bocetos de cómo iba a ser Virus Tropical y no me convencía. Lo hice como 3 veces, el primero y segundo capítulo. Yo no me senté con Liniers, él me dijo, cuando la termines me avisas y la publicamos, ¿no? Como que jamás me dijo, ay, miremosla, ¿qué piensas aquí en esta viña? Nunca, jamás. Y yo tengo una fascinación por el arte precolombino, prehispánico, y me imagino que tiene que ver con haber nacido en Ecuador, y además por el arte medieval, que tiene que ver con mi padre, que en la casa había como... Mi papá fue sacerdote católico, y pues había muchos libros religiosos, entonces hay como una mezcla de folclore, de mitología y de religión
en todas esas imágenes que tienen que ver como con mi infancia. Además, mi mamá siempre fue como coleccionista de arte popular, artesanía, tenía cosas como peruanas, venezolanas, colombianas. Mi casa era muy, hasta mis amigas lo dicen, como muy estética en el sentido muy latinoamericano, ¿no? Como que había cosas, los asientos eran repujados por alguien en Ecuador, o sea, todo tenía como algo hecho a mano. Entonces yo creo que eso, como que esa fue mi gran influencia. A mí nunca me interesó el dibujo realista. Siempre lo que más me llamaba la atención era algo que tuviera más gestualidad, y siempre me llamó la atención como los dibujos, las esculturas prehispánicas, mochica o incas. Entonces yo creo que de ahí, o sea, parte de que no me gustaban esos primeros bocetos era que yo sentía que me estaba obligando a dibujar de una manera realista, y cuando mandé a esta convocatoria cómo iba a ser la novela gráfica, que en ese momento Enrique Lozano, mi ex esposo, que es escritor y dramaturgo, me dijo: ¿por qué no hablas de tus influencias que son importantes, que tu dibujo tiene mucho que ver con el arte latinoamericano? Y ahí me di cuenta, ahí va a ser, o sea, así, este es como la estética o el dibujo que quiero seguir en esta novela gráfica, que sea muy inspirado en este tipo de dibujos, que tal vez para mucha gente son simples y dibujo como una niña, pero en realidad a mí me encanta que en el dibujo medieval y en el dibujo prehispánico es como dan al punto, ¿no? Como que es simple, pero tiene como... no da tantos rodeos, es como va al grano. Y eso yo creo que parte de mi experimentación en Virus Tropical era buscar ese tipo de dibujo, o como si fuera una narración mitológica o folclórica de una familia de clase media latinoamericana. Ahora lo digo como si yo lo hubiera sabido en ese momento, pero creo que fue muy intuitivo y orgánico y salió así, pero ahora entiendo que un poco ese era mi proceso sin tenerlo tanto en la mente, sin ser tan racional. Y sale en Argentina y luego sale en Colombia en Silueta, y sale por capítulos, ¿no? Sí. Y además salen en una edición que hace pensar en un fanzine. Y los libros que salieron después de eso, ¿los volviste a publicar con ellos? O los publicaste, y estabas ya viviendo en Argentina en ese momento, ¿no? Salió Por Dentro y Diario de Pau Paola, que más bien fue también a través de un blog que se fue pidiendo ayuda para la publicación. Sí. Si nos pudieras contar un poquito cómo fue saltar de Virus Tropical, que además comenzó a circular muy rápido por toda América Latina, que tuvo ediciones locales, que se tradujo, que en España se lo publicó Random House, que es como muy sorprendente para ese momento, ¿no? Con la novela gráfica especialmente, cuando hasta el día de hoy no se la toma tan en serio en América Latina, ¿no? Sí. Es que yo viví primero un año en Argentina, ahí empecé como a hacer Virus Tropical, pero luego me fui a Bogotá y ahí lo terminé, ¿no? Cuando Liniers me dice, te lo vamos a publicar con todo completo, La Silueta me dice, te lo queremos publicar, yo le dije, no, pero me voy a demorar como unos 3 años, o sea, esto va a ser lento. Y me dice, no importa, te lo publicamos por partes. Entonces le dije, Liniers, ¿está bien? Sí, no pasa nada, que se publique, a mí que me importa. Y entonces se publicó en Colombia mientras yo la iba haciendo. Wow. Eso no tenía idea. Entonces se publicó por partes porque yo iba, o sea, el primer libro son los primeros 3 capítulos y luego así. Y ya cuando la tuve completa y se publicó la tercera parte, Liniers me dijo, listo, saquémosla. Entonces, por eso volteó como de maneras distintas. Y a Random House, por ejemplo, llegó la versión completa, que es un libro más libro, ¿no? Menos fanzine, y quedó en la pila de libros del editor bueno, en la pila de libros de la mesa, y nunca se dieron cuenta que estaba ahí. Y el editor fue a Colombia y los vio en fanzine y dijo, esto me gusta, y lo publicaron, pero más por la edición colombiana, que era muy rara y que dentro del mundo de la historieta y el cómic
colombiano era mal visto, ¿no? Decían, ay, como un cómic, tienen las páginas rosadas, eso no se lee, no se entiende nada. Todos los historietistas eran que esto no es cómic. Pero a mí me gustaba mucho porque La Silueta, ellos también son artistas plásticos, empezaron a tener la editorial en el garaje de su casa antes de terminar la universidad, y siempre su propuesta estética es usar materiales que son vistos como pobres, ¿no? Como baratos, como lo que usan para envolver el pan, y ellos como que encuentran algo estético en esa cosa barata latinoamericana, y yo siento que mi trabajo tiene que ver también con eso, con esa búsqueda de algo precario y simple que supuestamente está mal visto. Entonces yo siento que en la unión del trabajo con La Silueta pues fue interesante, y me gusta mucho publicar con ellos porque yo siento que ellos me dan a mí toda la libertad de trabajar como quiera, y yo les doy la libertad de que también hagan los libros como quieran. Tal vez si me preguntan, ay, ¿por qué hacemos la página rosada? Yo les hubiera dicho que no, pero me encanta que me sorprendan y que hagan también como una confianza, ¿no? Que el otro haga un poco lo que quiera. Y sale Cupe, y a pesar de que lo hiciste antes, porque había salido Virus Tropical, se siente como la secuela, ¿no? Es como la segunda parte, porque además el personaje sigue siendo tú, la niña que crece en las páginas de Virus Tropical, pero se siente como un trabajo mucho más experimental, es más episódico. ¿Cómo fue armar este libro habiendo aparecido antes? Estando además, hay un momento que estás experimentando con el lenguaje. Estoy pensando en el cómic del Lado Negro, que hay una condensación donde unes en una sola página la muerte de tu padre con el fin de tu relación, y queda absolutamente claro ahí, y hay como un momento en el que el lector necesita un tiempo para estar entendiendo, porque además, porque es episódico, tiene poco que ver con como el primero que aparece en el mismo libro. Va cambiando el trazo de la ilustración, va cambiando la manera en que abordas la página. Hay momentos en que desaparece el encuadre de los distintos momentos de la historia. ¿Qué pasó con ese libro para publicarlo así? Bueno, ahí te respondo también algo que tiene que ver con la pregunta anterior. Yo no trabajo en un solo proyecto, o sea, yo necesito trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo. Me demoro muchos años terminando algo, porque o sea, si estoy trabajando en Virus Tropical me aburro y siento esto no sirve para nada, yo llevo 2 años haciendo esto, no se entiende, está horrible, y lo abandono, y tengo otro proyecto al lado, y luego vuelvo a él, y luego vuelvo a otro. Entonces hay cosas que van creciendo poco a poco, y por eso el diario y Por Dentro salieron después, pero Por Dentro lo empecé a hacer mucho antes de Virus Tropical, como, no sé, tal vez en el 2005 lo empecé a dibujar. Y Coupé es todas estas historietas que yo contaba antes, que son una página y que fueron como cómo se hace una historieta, ¿no? Todo esto empieza experimentando y entendiendo cómo se hace una historieta, y también cómo uno se relaciona con otra persona, porque es la primera persona con la que convivo, con la que me caso, con la que estoy 8 años, y entendiendo cómo me relaciono con esa persona, también entendiendo cómo hago historietas, si quiero usar este material o quiero usar el otro, y dándome toda la libertad del mundo, porque sé que es de una página y que la tengo que subir a un blog. Y cuando las empecé a hacer ni siquiera hacía parte de ese blog. Y al mismo tiempo estoy haciendo Virus Tropical, o tal vez un poco después. Cuando termino con Quique, lo que me doy cuenta es que tengo un libro. O sea, no me había dado cuenta que había hecho historietas de toda la relación de 8 años de nuestra relación. Y dije, empecé a organizarlas, y yo dije, tengo un libro, de hecho podría tener 2 libros si quiero, ¿no? Hay mucho material que no está acá. Hasta tenía el final, o sea, todo ya estaba listo, solamente había que escanearlo y organizarlo.
justo me había dicho una editorial chilena que si tenía algo para publicar, y dije, sí, lo tengo. Y lo junté, lo puse en orden cronológico de lo que había sucedido y estaba un libro. Pero no fue pensado como una novela gráfica, cómo va a ser, el principio, nudo, desenlace, sino que estaba ahí contada la historia de nuestra relación y de esa cotidianidad que teníamos juntos, que a mí me gusta mucho del libro también porque uno está un poco educado a cómo son las relaciones amorosas, siempre de amor y odio y del amor romántico, y al terminar con él, yo me di cuenta que se podía tener otro tipo de relación, ¿no? Que no necesariamente pasaba por ahí y que el amor era otra cosa y que obviamente no todo está ahí escrito tampoco. Como que sí, me gusta mucho la idea de que no haya... No es la típica historia de amor que estamos acostumbrados. De hecho, la despedida fue una fiesta cuando nos separamos y se hizo un libro y luego cuando hicimos Virus Tropical, él fue el que hizo el guión de la película. Entonces me parece que todo está relacionado con la vida misma y con el hacer, claramente. Y sale esto y después sale que en temporalidad son los años 90, fuiste regresando. Sí. Y tiene también, están contadas 3 historias que tienen otro estilo de trazo muy diferente de Coupé, muy diferente de Virus Tropical. ¿Estabas ya pensando en este libro como un libro cuando lo armaste? ¿También eran historias que estaban por ahí? ¿Cómo funcionó Todo va a estar bien? Claro, lo interesante de trabajar en este tipo de libros como Virus Tropical o Todo va a estar bien es que voy al pasado, ¿no? Y recuerdo mi infancia y mi adolescencia, y es mucho más fácil porque hay un principio, uno tiene la historia un poco armada. En cambio estas son en vivo y en directo, es como muy de presente. Tengo que subir una historieta este viernes, voy a contar que ayer fuimos a comer, entonces se va contando desde el ya. Entonces creo que tiene como otra manera de narrarse. Y Todo va a estar bien, lo que yo sabía que quería contar mis historias de amor, ¿no? Como esa era la idea. Luego terminó siendo otra cosa. Empecé con la primera historia porque hay una cosa que hacen los franceses cuando es el Festival de Angoulême, y es una maratón de cómic que dura 24 horas. Y hay que hacer 24 páginas en 24 horas. Y ellos dan el tema esa mañana a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé. Dicen, el tema va a ser este. Y ese día mandaron un video, este va a ser el tema. No una palabra, siempre es distinto. Tiene uno que hacer esa historieta y uno puede estar en cualquier lugar del mundo. Entonces lo que hicimos en Argentina fue, creo que sí, bueno, he hecho 3 veces esta experiencia y siempre digo, nunca más la vuelvo a hacer en mi vida porque es muy duro. Al final uno se va durmiendo, no puede más. Llegar a hacer 24 páginas en 24 horas es muy agotador, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Como hay que tener chefs que le cocinen a uno. No se puede tomar, ni fumar, ni consumir drogas. O sea, hay que hacerlo así. Y entonces la imagen era como de un viaje, ¿no? Entonces dije, me quedé pensando, yo tengo una anécdota de un viaje con una amiga, y ahí empezó la historia y me gustó mucho cómo quedó y fue como un boceto. Dije, voy a empezar el libro que tanto quiero, como de relaciones amorosas, y lo que terminó siendo más que relaciones, como esas relaciones de amor, como uno cree que son, ¿no? Era más de relaciones de personas que te fueron cambiando la vida sin querer queriendo. Como que alguien te dijo algo una noche en un lugar y te hizo pensar algo que al otro día tomaste una decisión de tu vida drástica y hizo que tu rumbo cambiara. Entonces, esas historias empezaron así. La primera y la segunda son muy claras, la sabía que tenían principio, nudo y desenlace, y la tercera sí fue mucho más experimental porque se mezclan otras historias de amor en una sola, y lo que me pasó fue que en Virus Tropical
yo sentía que tenía como una necesidad de contar esa historia de la familia nuclear y de como esa historia la tenía mucho más clara y narrada en mi cabeza que esta. Además, Virus Tropical, yo tenía el primer lector que era Quique, escritor, y que opinaba, ¿no? Decía, no se entiende muy bien ahí, podría sintetizar, tal vez esto es importante para ti, pero no para la historia, como que había una voz ahí de alguien que me estaba guiando por dónde ir, y todo va a estar bien. Ya estaba separada, ya no tenía esa voz, ya no tenía nadie que me dijera, no se entiende, y yo tenía ganas de hacer algo lentamente y tal vez que no se entendiera, como dejarme llevar un poco. Y la tercera historia es eso, ¿no? Como me demoro tanto en una viñeta, me puedo quedar, justo les voy a mostrar el porno, no. Me quedo como llenando tanto esto, me quedo tantas horas, tengo todo el tiempo del mundo para pensar qué va a seguir en la siguiente viñeta. Y la tercera parte es un poco como dejándome llevar, y me doy cuenta ahí cómo se relaciona como el amor, la muerte, el deseo. Sí, como que quería ir en un tiempo más lento, y también por eso escogí el material. Es un portaminas 0.3 que para llenar un papel se demora uno, no sé, muchas horas llenando todo esto con un lapicito así delgadito, y quería que fuera muy despacio, no tenía ninguna prisa. Y después viene Nos vamos, que es una especie de diario de viaje, novela gráfica, donde pasa algo que quería que nos contaras un poco de dónde sale. En esa narración de la autoficción aparecen unos avatars, aparece una gata, aparece un zorro. Quería que nos contaras un poco ya, porque además ahí sí estás en el presente, eres Paola, estás contando un viaje y aparecen estas figuras. Y aparece otra vez el mundo precolombino. Sí. Muy fuerte ahí. Sí. Bueno, era un viaje que empezamos a hacer desde Argentina, por Bolivia, Perú, Colombia. Empecé con esa libreta, y lo que decidí en el viaje fue llevarme unos lapiceros de colores, y cada país o cada ciudad iba a ser un lapicero, ¿no? Entonces, era experimentación total de hacer un diario de viaje. Bueno, voy por Bolivia, uso el rojo y el azul. Bueno, y dejándome llevar también, porque veía unos dibujos increíbles, esos dibujos rupestres, los que están en las telas. Uno va a un restaurante y todo tiene, ¿no? Como esa estética y esos gráficos que son muy lindos. Entonces los dibujaba en ese diario. Cambia el personaje de Paola o de Paola ahí en el libro por un gato, y también cambia el personaje de Pablo por un zorro, porque Pablo todo el tiempo me decía, no me siento cómodo en salir en tus libros, no quiero salir en tus libros, no quiero que sea como otro coupé, no tengo ganas. Y yo era, ¿qué hago? O sea, esto era un problema, porque ¿por qué se metió conmigo si sabe que yo hago historieta y novela gráfica y autobiográfica? Hubiera sabido desde el principio que no se metiera conmigo. Pero entonces también entendiendo, ¿no? Que acá, por ejemplo, a algunas personas les cambio el nombre. O sea, se puede conversar conmigo, no soy tan complicada. Entonces decidí volverlo un animal, y que también pasaran otras cosas, y como darme la libertad de hacer un poquito más de ficción. Y tal vez con Cato lo que yo quería es que no fuera yo, que fuera otra cosa, que le pasaran otras cosas, pero es inevitable que esté relacionado con mi propia existencia, porque no tengo otro material de dónde sacar. No conozco una amiga que le pueda sacar toda su información y su vida para narrarla. Me queda mucho más fácil, y me dan muchas más ganas de contar lo que me pasa a mí, irlo transformando. Pero Cato me da la libertad de hacer otra cosa. Es un gata, no se sabe, tiene 8 tetas y tiene una cola que le habla todo el tiempo, y discuten, y es un poco desesperante porque todo el tiempo es como una relación de amor y odio entre su cola y este personaje que no tiene nada que ver conmigo. Y después sale Vacío, que es de Cato, ¿no? Sí. Y no tiene diálogos, son solamente dibujos.
Y mientras estaba leyéndolo funciona como una narración, no necesita palabra. Y estaba pensando un poco en toda esa teoría de que el cómic es un lenguaje donde se mezcla y no hay cómo separar el texto de la imagen. Y en vacío eso se derrumba por completo. Es que me gusta que cada proyecto sea diferente, que no sea como lo mismo que hacer Virus Tropical o igual que lo otro. Me gusta usar materiales distintos porque gráficamente quiero experimentar y también en la narración. Y lo empecé a hacer en un viaje yendo para Canadá y en la mitad del viaje me dio una parálisis en la mitad de la cara, donde no podía cerrar el ojo, no escuchaba bien por el oído, bueno. Entonces, esa historieta se volvió bastante surrealista también por esa experiencia, sin ser tan consciente, ¿no? Porque yo iba dibujando esa historieta dependiendo de lo que estaba viviendo en el momento. Entonces, si estaba dibujando aquí, me apropiaba tal vez de los dibujos y los cuadros que estaban acá, y a Cato le pasaba algo que tuviera que ver con eso, o con el piso, y luego viajé para Brasil, y entonces en Brasil había los pisos de cierta manera, entonces los iba metiendo en la historia lo que me iba gustando del paisaje. Entonces era como apropiarme un poco del presente y volverlo otra cosa, y que tuviera una continuidad con el pasado, a pesar de que hay muchos días de distancia, muchas semanas de distancia, o que no tiene nada que ver con el momento en el que yo esté, porque lo fui haciendo como mientras iba viajando, pero quería que fuera como una historia lineal, pero quedó bastante surrealista, ¿no? Como una cosa... Sí, no sé. Y después de eso sale algo que ya tiene que ver más bien con un colectivo que también tiene mucho que ver contigo, ¿no? Tú haces tu trabajo solo, pero tienes colectivos con los que trabajas, que es Chicks I Know, que tiene que ver con el grupo de Chicks on Comics. Sí. Y si nos pudieras hablar un poco de cómo nació ese grupo, ese colectivo, y después cómo porque salió junto a una exposición en Buenos Aires. Sí, Chicks on Comics nació porque conocí a Anna Basbakker, una chica holandesa, en el 2008. Justo mis amigos en Colombia me dijeron: aquí hay una holandesa que quiere hacer esta cosa de cómic de 24 horas y necesita otros historietistas y no conocemos historietistas acá en Medellín. ¿Será que te ponemos en contacto con ella para que hagan algo? Entonces, bueno, empezamos a tener como una conversación virtual y un día coincidimos en Madrid y nos caímos muy bien, fuimos a un montón de tiendas de cómics y yo le dije, yo no tengo muchas amigas que hagan historietas, como que estoy un poco sola en el mundo del cómic. Esto era en el 2008, no había tantas. Conozco 2 en Argentina y virtualmente y no más. Y ella me dijo, yo tampoco, y en Alemania tampoco hay tantas, conozco otras 2, bueno, conozco 3. Entonces yo dije, ¿por qué no nos inventamos algo para que nos conozcamos? Entonces, conversando esa noche, dijimos, hagamos un blog donde, nos inventamos como que una haga una viñeta y la siguiente la responde, y la siguiente la responde, que sea como un diálogo entre nosotras. Bueno, listo, sí. Al otro día se levanta por la mañana y me dice, ya sé cómo se va a llamar el colectivo, Chicks on Comics. Y yo, buenísimo. Mandamos un mail, las invitamos y todas dijeron, sí, de una. Bueno, nos toca todo en inglés, porque ella es holandesa, sus amigas alemanas, otra vive en Inglaterra, y mis amigas en Sudamérica eran todas argentinas. Y entonces era todo porque no todas hablamos bien en inglés, entonces era como un lost in translation permanente, pero era muy divertido y eso hacía que en el cómic nos fuéramos por lugares completamente distintos. En el 2011, 2012, una galería feminista en Berlín nos invita a participar, a hacer una exposición allá a todas, así que todas las argentinas, las que estábamos en Argentina, nos fuimos para Berlín a exponer juntas y hicimos una convocatoria de más mujeres historietistas que hablaran sobre feminismo y la primavera. Y entonces hicimos una exposición de las invitadas más nuestro diálogo
Y en el 2017 nos ganamos un mecenazgo en Buenos Aires para hacer una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, donde nos teníamos que salir un poco del formato del cómic. En ese momento Ana estaba en transición para volverse Yoris, entonces también el grupo entra en un momento de transición donde ya no somos un colectivo de chicas, sino de chiques, y todo cambió, ¿no? Como que el colectivo Chicks on Comics, un colectivo de mujeres, no somos ya un colectivo de mujeres, todo ha ido cambiando también con el tiempo, llevamos 11 años juntas, y pues ha sido muy interesante. Cuando organizamos esto para hacer la exposición, vimos todo lo que nos pasó, las separaciones, los hijos, la transición de Yoris, todo está ahí, narrado de alguna manera. No todas hacen autobiografía, pero de alguna manera todo estaba narrado en esas viñetas. Así que en esta exposición yo lo que hice fue primero lo que quería hacer era como retratos en vivo y en directo con las personas. Decidí que fueran mujeres. Empecé con el primer retrato de una chica brasilera y mientras yo la estaba dibujando nos pusimos a conversar y ella me pregunta, y bueno, ¿y qué es el arte al final? Entonces yo lo puse ahí en el globo y dije, a la siguiente persona que dibuje me va a tener que responder esto. Y así, como la misma idea de esos diálogos entre nosotras, lo que empecé a hacer en los momentos que tenía hacía estos retratos, ellas tenían que responder al anterior, eran como un diálogo entre ellas sin que ellas se vieran. Yo era como el transmisor o como la que lograba que entre ellas se comunicaran. Entonces pues era también muy delirante y todas terminaban hablando de arte desde un lugar muy particular, ¿no? Pareciera que hay una sola manera de ver el arte y resulta que cada una respondió cosas muy distintas y tenía que responderle al anterior. Terminaron siendo 50 retratos de mujeres y sí, los expuse ahí en Proa, en el Museo de Arte Contemporáneo, y las demás hicieron cosas diferentes. Por ejemplo, March hizo como textos que usan en las protestas en Londres. Joris investigó un colectivo de mujeres pintoras en Holanda del siglo pasado que se reunían para conversar y pintar. Sole Otero hizo sobre cine, hizo una animación, y Delius hizo sobre la música. Hizo una investigación sobre la música hermosísima que también luego fue publicación, también con un formato extraño que termina siendo como una especie de retablo, como esos retablos peruanos. Como que fue linda la idea de salirse un poco de esa idea de que el cómic debe ser libro y que debe ser cómic, ¿no? Porque puede ser tantas cosas, como esa mezcla entre texto e imagen. No es necesariamente la imagen ilustra el texto, no necesariamente tiene que ser cómic, no necesariamente es una ilustración, sino que pueden pasar tantas cosas y en esa como que es muy rico, como que se pueden hacer muchas cosas como con algo tan básico y precario que es un lápiz y un papel. Se puede ver qué posibilidades hay entre el texto y la imagen y esa mezcla. Que decías ahora eso, ¿no? Que no, que uno pensaría que el cómic es esto, pero puede ser. Yo lo veo mucho como en las nuevas generaciones y en la gente más joven que está experimentando como de otra manera, con muchas técnicas diferentes, muchas maneras de dibujar distintas, y que tal vez mi generación de mujeres necesitaba conocerse y saber cómo se hacía, por eso hacía autobiografía. Y yo lo que siento que la nueva generación de mujeres ya no hace eso, ya lo hicimos nosotras, ahora tienen como un poco la libertad de hacer, de experimentar más. Y pasa algo en el 2018, como que llega un momento en que todo, como la historia de lo que has hecho hasta ese momento, se
reúne en una muestra en Cali, en un museo de Frente Mescondo. Es una exposición de tus diarios, de dibujos, que se puede leer de alguna manera como tu vida a través del arte, como la creación de Power Paola a través del arte. Y también es el momento en que se estrena en Colombia la película de animación Virus Tropical, que yo sé que fue muchísimo trabajo para ti, porque estuviste a lo largo de muchos años haciendo los dibujos a mano, ¿no? Luego se animaban en Colombia, en el estudio. Pero también fue un momento que me imagino que te hizo reflexionar un poco sobre cómo se construye esa autobiografía tuya, ¿no? Porque hay un director que dirige, hay unas personas que le dan la voz a tu mamá, a tu hermana, a ti misma, porque no es tu voz, porque no es convincente, porque no es la de una actriz. Entonces queda como más claro todo el desnudo de la construcción ficticia para llegar a la realidad, ¿no? Cuando vas al museo y ves todos esos años plasmados en esas paredes, ves cómo ha ido cambiando la manera de narrar tuya, qué has hecho distinto, hacia dónde estás yendo. Sí, fue muy interesante todo junto, ¿no? Porque la película es como una especie de espejo. O sea, todo tiene que ver con todo, como siempre, pero el libro está pensado en narrar la historia de una familia. Y la película es hecha como con una familia escogida, porque son todos amigos, ¿no? El director, la que hizo la música es una de mis mejores amigas. Entonces fue muy interesante. Al principio fue difícil porque yo hice todos los dibujos, hice como 5,000 dibujos durante 5 años para la película, y los personajes los tenían que vectorizar, y en el momento que los vectorizan ya no son mis dibujos, o sea, yo ya no siento que son míos, y fue como, no me lo imaginaba que fuera así, pero al mismo tiempo fue tan liberador. Dije, qué delicia, estos personajes ya tienen vida propia, no tienen nada que ver conmigo, por fin, ya era hora. Yo sentí que cuando terminé Virus Tropical dije, bueno, listo, no tengo nada más que hacer aquí, ya, qué felicidad, pero lo que sentí después es que vino un tsunami, ¿no? Pero cuando salió la película lo interesante fue eso, que funcionaba perfecto y ya no tenía que ver conmigo, y al mismo tiempo sí. También el trabajo como colectivo, el trabajar con gente que uno admira, que uno dice, y que puede opinar, obviamente, que uno tiene un diálogo. Enrique Lozano, que me conoce desde los 20 años y que estuvo al lado del proceso del libro, hace el guión, y el guión es bastante fiel al libro, pero también conoce a mi familia, entonces le puede agregar cosas nuevas. La música que la hizo Adriana García Galán no es la música que yo propongo en el libro, porque si no me hubiera costado muchísimo la película, pagarle los derechos a Pink Floyd o a Nirvana, era imposible. Así que Adriana dice, ok, yo voy a hacer una música nueva, y como compartimos la misma generación, gustos similares, es artista plástica, nos interesa esta cosa medio low-fi en el trabajo, ¿no? Que tenga como mucha personalidad. Entonces era como una libertad de que ella haga lo que quiera, y lo mismo con Santiago. Entonces fue muy interesante como esa cosa colectiva. Y en la exposición también fue interesante porque yo no sabría cómo colgar mis historietas, no sabría cómo ponerlas así, porque no fueron pensadas como al final qué va a pasar con ellas. Lo mismo que cuando hice estas historietas no sabía que iba a ser un libro. Al final fue que se convirtió en un libro. Bueno, cuando hice todos esos dibujos, iban a ser muchos publicados en revistas o en mis propios libros, o dibujos sueltos, pero nunca me los imaginé colgados. Además, que venga alguien, un curador, y diga, quiero esto, y que él pueda verlo desde afuera. Fue como también muy liberador que alguien haga ese trabajo y que tenga una mirada fuera de mí, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Y parte de Alejandro Martín, que es el curador, Andrés Fresneda y Juan Pablo,
que son los de la silueta, también funcionaron como curadores de la exposición. Entonces, ellos conocen mi trabajo desde Virus Tropical, desde que empecé a publicar. Entonces, fue como una mirada también de grupo de amigos, como un colectivo, y de los que confío plenamente en que lo van a hacer lo mejor posible y no tengo que preocuparme, ¿no? Como que ellos lo van a hacer desde su mirada y que a mí también me interesa que no sea la mía, ¿no? Que se pueda leer desde afuera. Otra cosa que hacía parte de la exposición es, tengo otro colectivo, que no sé si se llama colectivo eso, que es un dúo con Pablo Bese, donde todo empezó cuando, no sé si está en tus preguntas o me estoy yendo por las ramas. Está ahí. Ah, está ahí, bien. Bueno, cuando me separé, a mí algo que me gusta mucho del trabajo con lo autobiográfico y con la vida misma es que yo trato de solucionar mis problemas íntimos con el dibujo. Entonces me separé y dije, ahora necesito conocer, yo estoy ando mucho con mujeres, necesito conocer chicos, ¿cómo hago? Y que sean dibujantes, o por lo menos que dibujen un poquito. Entonces se me ocurrió invitar a un hombre diferente cada semana para tener un diálogo dibujado. Y así tenía citas cada semana. En esa época Tinder no sé si existía, no creo. Entonces cada semana tenía un diálogo dibujado y era muy interesante porque yo, porque soy súper empática, soy un amor, trataba de acomodarme un poco a cómo dibujaba el otro. Entonces si el otro usaba acuarelas, yo hacía con acuarelas. Si el otro usaba lápiz, yo usaba lápiz, y ahí se formaba como una especie de diálogo, no solamente en el texto, sino también en el dibujo. Y a veces esas historietas y esos diálogos podían ser de una página y otras veces podían ser de 10 páginas, ¿no? Entonces, durante 2 años hice este ejercicio, y con la primera persona que hice el ejercicio fue con Pablo, que terminamos haciendo una novela gráfica entre los dos, que es esta, que se llama Tierra Larga, donde los dos dibujamos, todo esto es como dibujado entre los dos y nos borramos, y el texto es de él y los diálogos los hago yo. Y también nos dejamos llevar un poco. Obviamente hay una cosa ahí de tensión que puede ser muy egocéntrica, de dibujos que uno hace, que uno queda muy contento, digamos, con la cara, cómo le quedó, y viene el otro y te borra. Y uno es como, ¡ay, no! Y volver a dibujar encima. Y otros diálogos que uno tiene antes de empezar la página. Y él es mucho más delirante, no le gusta mucho la autobiografía, y en cambio a mí sí. Entonces cada uno va tratando de llevar al otro hacia un lugar diferente, y salió como algo distinto, que no es un dibujo ni mío ni de él, sino un dibujo realmente como de los dos, ¿no? De otra persona. No se podría decir, esta parte la hizo Paola o esto lo hizo Pablo, sino que todo fue hecho entre los dos. Y también en esa exposición había como una parte de la exposición donde estaban los colectivos, estaba parte de Chicks on Comics, estaba parte de No Tan Parecidos, que es el seudónimo que tenemos cuando trabajamos juntos. Otro colectivo que, digamos, lo único que hacemos es reunirnos cada semana para dibujar juntas, y se llaman Las Piñas, y desde el 2007 nos reunimos a dibujar. Y como todas las cosas que pasan alrededor del dibujo y del encuentro, ¿no? Algo que me encantó cuando descubrí este libro fue que Robert Crumb y Aline Kominsky hacían algo muy similar, ¿no? Ella se dibujaba a ella misma y sus diálogos, y Crumb se dibujaba a él mismo y sus diálogos. Pero leía que cuando publicaban esto, o salían en New Yorker o donde fuera que saliera, todos pensaban que eran todos los dibujos de Crumb. Y ahora cuando fui a sacar esto de la biblioteca, cuando vi la primera página, en la parte donde se hace el registro de la biblioteca de quién es el autor del libro, está puesto solo Paola.
Entonces, eso habla mucho del paso del tiempo, donde una mujer historietista ya tiene una voz y puede, porque en la época en que Kominsky y Crumb hacían eso, en los 70, 80, que una mujer dibujara, que la publicaran, que tuviera una voz dentro, además Crumb ya tenía como ese estatus siempre casi, ¿no? De la voz del underground, el contestatario que se fue, el que provocador, ¿no? Entonces me encantó que algo ha cambiado el mundo en estos 40, 50 años. Igual estaría bueno poner Pablo S. Sí, no, yo lo puse y después lo borré porque les voy a decir en la biblioteca, porque no hay cómo. Me animé a ponerlo y lo borré, así que hice parte de todo el trabajo de ustedes con el borrar. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero no quería dejar de mencionar ciertas cosas. Siguen apareciendo libros tuyos. Si muero todo seguiría igual. El capítulo dentro de la antología de Drawing Power, que reúne a 60 historietistas, donde aparecen varias generaciones de historietistas de todo el mundo, y algunas de las que te leíste tú cuando comenzaste en este mundo. Salieron ediciones en varios países, traducciones de tus libros, fanzines, muestras artísticas en solitario y en colectivo, la tira mensual de Arcadia, que es la revista cultural más importante de Colombia. Y el libro, este último que acaba de salir en Oaxaca hace nada, hace poquitas semanas. Pero quisiera detenerme en algo que ocurrió hace nada. Y que a partir de lo que ocurrió ha dado a un debate más amplio, donde está interviniendo la sociedad civil en Colombia para hablar de la censura a los murales en Bogotá. Tú estuviste invitada al Salón de los Artistas para crear un mural junto a Lucas Ospina, que tanto como artista es uno de los críticos de arte más importantes de Colombia ahora mismo, y algo ocurrió. Quisiera que nos contaras un poco. Bueno, con este proyecto que empecé de los diálogos dibujados con hombres, Alejandro Martín, que fue el mismo curador de la exposición en la tertulia, es el curador de este Salón Nacional de Artistas y nos invitó a los dos para que hiciéramos un mural donde tuviéramos un diálogo dibujado entre los dos en el Centro Colombo Americano, que es como la alianza francesa de Estados Unidos, ¿no? Como ahí se estudia inglés. Hay una sala de exposiciones donde por primera vez en el Salón Nacional de Artistas iba a haber historieta. Invitaron a varios historietistas a mostrar el trabajo ahí. Yo tengo lo de Chicks I Know, estaba también ahí. Y con Lucas le preguntamos al curador, ¿hay algún problema que hagamos algo político? Porque estando en un lugar que se llama el Colombo Americano, un diálogo entre Lucas y yo, pues vamos a hablar del contexto. Es imposible que, o sea, siempre que yo pinto un mural, no me puedo salir del contexto en el que estoy, ¿no? Me cuesta trabajo. Y el curador dijo, sí, ustedes son libres de hacer lo que sea. Empezamos el diálogo primero por WhatsApp, porque yo estaba en Argentina y él en Colombia, y empezamos como a enviarnos imágenes que iban a ir en ese mural. Nos imaginábamos que ese diálogo no iba a ser tanto contexto, sino con puras imágenes. Yo sabía que quería dibujar animales, que quería dibujar indígenas, que quería dibujar mujeres, y que también iba a haber como unas interacciones entre seres, ¿no? Empezamos con esos dibujos y esto es un mural de 22 metros y en el lado como de acá del Colombo Americano íbamos a hacer otro diálogo que era más yo dibujándome a mí, hablando con él y él dibujando a diferentes personajes respondiendo eso. Durante una semana, en el mes de septiembre, estuvimos pintando de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días y en uno de los momentos en que estábamos pintando, había como, todo empezó así. Lucas quería pintar a Tom Sawyer, como esta historia de Tom Sawyer, de cuando él pinta un muro de blanco, ¿no? Que su tía lo regaña y le dice que no me acuerdo qué fue lo que hizo Tom Sawyer, pero que tiene que pintar el muro de afuera de blanco.
Y él empieza a pintar el muro de blanco y todos los amigos empiezan a burlar de él. Uy, le tocó pintar el muro de blanco, jajaja. Y él empieza a decir, sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Estoy feliz pintando y todo el mundo, ¿en serio? Y los convence de que pintar el muro es lo mejor que le puede pasar. Y él empieza pintando a Tom Sawyer, pintando de blanco, un Yankees Go Home, lo está tapando, ¿no? El curador nos dijo, me da susto que pongan eso. Y yo le dije, sí, es demasiado explícito, a mí también me da susto. Lucas no estaba y se lo borré, como yo hago con Pablo, como hago con todos los diálogos. Y hablamos con Lucas y me dijo, sí, se ve mejor sin eso. Lo volvió a pintar. Entonces yo también tengo una postura de no imposición y también quedamos en que iba a ser político y que íbamos a hacer súper clichés. O sea, no solamente íbamos a poner el Yankees Go Home, sino que íbamos a poner muchas cosas. Entonces, me pareció genial, lo seguimos pintando y el lunes, cuando yo ya me tenía que ir, ya me faltaban 6 horas de trabajo, voy por las pinturas a las 8 de la mañana al lugar y me dicen, no se va a poder, no le puedo dar las pinturas, me ordenaron pintar el muro de blanco. Y yo, ¿qué? Sí, no lo pueden seguir haciendo. Entonces, yo le dije, no, esto es un diálogo, podemos hablar con las directivas, si hay imágenes que les molestan, las podemos transformar. No se puede. Y yo, no lo puedes pintar todavía, esperemos a que llegue Lucas, dialoguemos, esto puede cambiar. Entonces me dijo, no, tengo que borrar 4 imágenes. Una de las imágenes era como un dibujo de Durero que tenía como una connotación sexual y que bueno, no les pareció, lo pintó de blanco. Y me dice, el segundo es Trump, que en realidad no era Trump porque pintó a Uribe de blanco. Trump era marionetista de Uribe, que es el expresidente de Colombia, y Uribe de Duque, que era muy gracioso porque toda esa semana, todo el tiempo estuvimos en diálogo con la gente de la calle, ¿no? Y todo el mundo opinaba y decían, ese es Trump, ese es Uribe. ¿Y cómo es que se llama? La gente no sabía ni siquiera cómo se llamaba el presidente. Y todo el mundo decía, no, ¿saben qué? Tienen que pintar un cóndor porque nos quedan 20 cóndores en Colombia. Entonces me traían la foto y yo pintaba el cóndor. Era también un diálogo con la gente en la calle. Entonces fue muy emocionante pintar ese mural. Tapó a Uribe y después dijo, esta tampoco. Y esta tampoco era una imagen inspirada en una imagen medieval de 2 personas que no se saben si son mujeres, hombres, que no tenían ninguna connotación sexual y que una tenía como un ojo en el ombligo, esa no puede estar. Y el Yankees Go Home, que no se entendía muy bien. Bueno, la pintó de blanco y yo le dije, bueno, para ahí. Llega la persona de la galería y me dice, no, es que esto es el colmo, yo no puedo tener este mural acá. Y yo le dije, pero podemos transformar esas imágenes que ya taparon y lo terminamos. No, me acaban de llamar de la embajada de Estados Unidos que tenemos que borrar este mural. Y yo le dije, no, pero me dijo, no, es que mi trabajo ya pende de un hilo, esto no se puede hacer. Y yo, pero esto hace parte del Salón Nacional de Artistas, o sea, ¿qué se imaginaban que íbamos a hacer? O sea, esto es un diálogo, entonces podemos ir cambiándolo. No se puede, pinten el muro. Yo le dije, esperemos a Lucas, dialoguemos. No, pinten el muro de blanco. Y empezaron a pintar todo. Yo no podía hacer nada, me puse a filmar. Y terminaron de pintarlo de blanco. Lucas llegó en la mitad del camino, tratamos de hablar con las directivas, no se pudo. Nos quedamos al frente, toda la gente venía, los vecinos filmaban, tuiteaban. Y nos quedamos ahí retuiteándolo y lo que pasó. Y Lucas me dice, nosotros firmamos un contrato que tenemos que entregar un mural terminado. No lo habíamos terminado. Yo creo que podemos agarrar las pinturas y volver a pintar. Y yo, bueno, dale. Fuimos por las pinturas y escribimos todo lo que habían tapado, que alcanzaba un poco a verse, ¿no? Acá estaba Trump, marionetista de Uribe, y Uribe
marionetista de Duque, acá pasaba esto, acá estaba el alcalde talando un árbol, acá estaba todo, empezamos a escribirlo y después vino mucha gente a ayudarnos y a escribir también fuera los paramilitares, bueno, miles de cosas, todo el mundo empezó a escribir y escribir y escribir, no lo volvieron a tapar, yo tomé un avión y me fui y eso todavía sigue. Esa misma semana asesinaron a un muralista en Colombia, del sur de Colombia, del Cauca, por haber pintado algo que no les parecía. La semana siguiente, las madres de los falsos positivos, que los falsos positivos son nuestros desaparecidos, en el gobierno de Uribe se asesinaron yo no sé cuántas personas, haciéndolas pasar por guerrilleros, porque había una bonificación para los militares que tuvieran de baja a guerrilleros, entonces lo que hacían era a gente, a indigentes, gente pobre, la disfrazaban de guerrillera y la mataban, y yo no sé cuántos miles de desaparecidos hay. Estas madres están buscando a sus hijos y con un colectivo, que no recuerdo el nombre en este momento, se unieron para hacer un mural con la cara de estos militares y el número de desaparecidos que tiene cada uno en su conciencia. Y el ejército colombiano llegó y tapó las caras de estos militares. Entonces los convocamos a ellos también para que pintaran también algo en el mural, y todos los días que pegan afiches con las caras de estas personas, alguien viene y las pinta de blanco. Entonces, pues lo interesante que ha pasado en ese muro, que ya no sé si lo van a pintar de blanco, es que mucha gente ha pintado ahí sus lamentos, ¿no? Es como un muro de los lamentos realmente, ya no es nuestro mural, es el mural de todo el mundo, de cosas que lo que hicieron fue evidenciar más, ¿no? Algo que está sucediendo allá. Y lo que me contaste es que lograste tomar fotografías y un editor en Colombia sacó un libro como un acordeón. De acordeón donde está el mural, ¿no? Sí. Quería terminar, lo malo es que se nos acabó el tiempo, con algo, uno de tus proyectos más lindos en Colombia, que tuve la suerte de conocer a Javier Naranjo y que me habló un poco de un proyecto que se llama Los niños se toman la paz, y donde tú interveniste. Y me parece que ese tipo de proyectos ayudan a cambiar la manera de pensar, ¿no? El presente y el futuro y el pasado también. Quería que terminaras contándonos cómo fue ese proyecto, de qué se trató, y a seguir el diálogo afuera con un vino. Buenísimo. Bueno, Javier Naranjo tiene un proyecto muy lindo que es en zonas de conflicto en Colombia, y lo ha hecho también en Brasil. Da talleres de literatura y de poesía con niños. Y él les pregunta, ¿qué piensas que es la paz? ¿Qué piensas que es la guerra? Y los niños responden unas cosas como al grano, ¿no? Hermosas, una cosa así que uno no puede creer. Y me dieron todos estos textos para que los ilustrara. Porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Santos, ya se hablaba de un post-conflicto. Cuando la guerrilla se mueve, se empieza a trasladar, y la idea era, como siempre, este es un patrón repetitivo en Colombia, que siempre pensamos que ya vamos a estar a un minuto de la paz, y nunca es así. Siempre pasan otras cosas más. Y entonces se hizo este libro pensando que era el libro del posconflicto, de los niños piensan la paz, y pues fue muy lindo. O sea, yo sabía, a mí me costaba mucho trabajo pensar desde ya en posconflicto, porque ni siquiera aceptamos que vivimos en el conflicto, porque nunca se habló de guerra, y siempre hubo guerra, y nunca se habló de esa manera, como una poca aceptación del presente, y ya se está hablando de que ya estamos todo bien, ¿no? Pero lo que había logrado Javier Naranjo con estos niños era alucinante, era hermoso, y era súper inspirador. Porque mi idea desde el principio fue pensar en seres humanos, antes de pensar en que estos son los malos, estos son los buenos. Pensamos en seres vivos, o sea,
¿qué pasa? Porque los niños lo estaban diciendo así desde el principio. Entonces, pues me dieron como toda la libertad y la verdad es que con esas frases de los niños tenía como el camino ya hecho, ¿no? Al principio había cosas que no se entendían muy bien con respecto a la manera de ilustrar, porque me decían, bueno, ¿acá qué pasa? ¿Por qué hay un guerrillero bailando o por qué hay una guerrillera bailando con un señor de corbata? Eso no se entiende. Y yo, no, es que yo lo que quiero es precisamente eso, que se pueda entender que acá hay muchas maneras de vivir y que el conflicto lo estamos viviendo todos, no solamente es un pequeño sector. Y además, a mí lo que más me interesa de la ilustración no es que te den digerido el texto y que acá está el texto del niño, acá está el dibujo de Paola, sino que entre esas dos cosas también algo pasa en tu cabeza nuevo y que te haga pensar qué pasa ahí entre todo eso, ¿no? El libro quedó muy lindo, a mí me gustó mucho cómo quedó. Es precioso. Y el proyecto que tiene él es muy lindo. Y no sé si conoces... el diccionario que tiene él también, que también. Es buenísimo. Y un lugar que hay en Medellín donde él empezó a hacer esto, en el Retiro, Antioquia, que es una biblioteca que empezó a ser una bibliotecaria que se llama la Biblioteca del Espíritu, creo, y que ella la abrió para toda la gente como de los pueblos aledaños. Entonces van allá y hacen unos talleres. El lugar es precioso, en la mitad del campo, muy lindo. Ahí empezó todo, yo creo. Bueno, te quería agradecer. Creo que no, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Estuvo lindísimo.